desde Buga, Colombia. A esta solemne celebración en honor al Señor de los Milagros de Buga. Hoy nos unimos en devoción y fe para rendir homenaje a nuestro Señor, que durante siglos ha sido fuente de consuelo, esperanza y milagros para millones de fieles que acuden a Él en busca de su intercesión. Que en esta Eucaristía nuestro corazón se llene de gratitud y confianza, recordando que Jesús está siempre con nosotros, dispuesto a escucharnos y darnos su amor. Participamos con gozo y fervor en esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Muy buenos días. Bien, damos la bienvenida a todos los peregrinos. Vienen de Fresno, Tolima, con el sacerdote, los padres que están aquí. Vienen también de Flandes, Tolima. Bienvenidos, junto con el sacerdote. Vienen también de Sogamoso. También bienvenidos todos los sacerdotes, los padres. Vienen también de Concepción, vienen también del Jardín Antioquia, de Popayán, Purificación Tolima, de Suacha, de Bogotá, de el Tolima, en fin, todos bienvenidos y una oración por todos ellos, los sacerdotes. Bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Bien, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Porque esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, de lo que es celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha de la Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tú eres Jesucristo, con el Espíritu Santo, oremos. Oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concede a quienes conocimos su misterio en la tierra a alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sobre el amor infinito de Dios y su capacidad para transformar nuestras vidas. En el libro de los Números registramos cómo el pueblo de Israel, aún en medio de sus dificultades, encuentra en la señal de la serpiente de bronce un símbolo de sanación. En el Evangelio, Jesús nos muestra que Él es la fuente de salvación para todo aquel que crea en Él. Escuchemos atentamente estas lecturas y permitamos que el mensaje de fe y esperanza renueve nuestra confianza en el Señor de los milagros. Del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él la miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adoraban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Nicola Díaz. Esto me dice, estamos hablando entonces. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Escuchemos la lectura. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se sienta. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta mañana, celebrar la Eucaristía. Gracias porque hemos podido viajar y llegar sanos y salvos al santuario, en la presencia de los sacerdotes con sus comunidades parroquiales. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, casa del Señor de los Milagros. Hoy, en esta fiesta en honor del Señor de los Milagros, hemos venido porque creemos en Él y le creemos a Él. Venimos a la Basílica a aprender del que se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Venimos a mirar al que levantaron, a Jesucristo, para que Él crea en Él, el que crea en Él tenga vida eterna. Venimos a postrarnos ante su Santa Cruz. Hoy, 14 de septiembre, recordamos la celebración y la fiesta del Señor de los Milagros, y pues hemos tomado las lecturas de la exaltación de la Santa Cruz, y más que la cruz, celebramos al que fue levantado en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino no a condenarte, sino a salvarte, que vino no solo por amor. Una vez le preguntaron a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, ¿cuál es la muestra verdadera de Dios?
de que Él nos ama infinitamente. Y Juan Pablo II dijo, levanta un Cristo, un crucifijo, y así como es levantado el Cristo del Señor de los Milagros, para que, supuesto ante los ojos de los peregrinos, para decir, Cristo crucificado es la suprema muestra de amor de Dios para con el ser humano, para con nosotros, para quien sufre. Por eso el Evangelio de San Juan, que hemos escuchado en el capítulo 3, versículos del 13 al 17, se centra en las profundas enseñanzas que Jesús ofrece a Nicodemo sobre la vida eterna y el amor de Dios. Estamos aquí y venimos a peregrinar porque solo Jesús nos puede dar la vida eterna. En este pasaje Jesús explica que nadie ha subido al cielo excepto el Hijo del Hombre, quien descendió del cielo. Esto nos recuerda la divinidad de Cristo y su papel único en la salvación de la humanidad. Recuerdo que leía en algún momento una historia sobre la cruz. La historia dice que se le dio a dos hombres, a dos personas la cruz. Y esa cruz era muy áspera, muy pesada para cargar. Pero que uno de ellos se ideó que todos los días le secaba un pedazo a la cruz, como tienen los carpinteros el cepillo para cepillar la madera, quitarle todos los nudos. Y así pasó 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, 30 años, todos los días le quitaba un pedacito a la cruz. Tanto así que le quedó pequeñita y ya se la podía poner en el cuello. Entonces le mandó a poner un lacito a la cruz y ya se la podía poner en el cuello. Ya estaba bien bonita, pequeñita, muy fácil de cargar. En cambio el otro señor nunca se quejó, cargó la cruz incómoda con sus nudos, áspera, pesada. Y llegó el momento de pasar de este mundo a la vida eterna y había un abismo tan grande. ¿Sí? Entonces murió el que había cargado la cruz siempre. Y llegó y la puso. Al morir, al dejar este mundo, esta tierra, entonces puso su cruz, la que había cargado siempre, la puso como puente y pasó de la vida mortal a la vida eterna por la cruz. La cruz le sirvió de puente, pasó al cielo, pasó a la eternidad. En cambio, el que acomoda la cruz a sus gustos, a sus intereses, se vio ante el abismo perdido, condenado. ¿Por qué? Porque esa cruz pequeñita no le alcanzaba, no le servía como puente para pasar a la eternidad. Entonces me acuerdo de esta historia para concretizar el Evangelio y la palabra que hoy se nos dice con respecto a la cruz y a Jesucristo en la cruz. Solo a través de Jesucristo, a través de la cruz, a través de Jesús en la cruz, podemos pasar a la eternidad. No hay otro camino, no hay otra forma. Y hoy el Evangelio nos lo recuerda. ¿Y qué es cargar la cruz? Es abrazarse al amor, al sacrificio, al servicio. Por eso Jesús se pone como puente en la cruz, para hacernos eternos, para hacernos inmortales, para ir al cielo. Somos tentados, como la historia de aquel hombre que acomodó la cruz a sus intereses, que le pesaba, que le incomodaba, que era rústica.
No caigamos en esa tentación, porque eso es engaño, eso es mentira. Tenemos que pasar por el amor, tenemos que pasar por el sacrificio, tenemos que pasar por la cruz para llegar a la gloria de la resurrección. Esa es la verdad, no hay otra verdad. La misma palabra nos va a decir, el camino de este mundo es ancho, pero el camino para el cielo es el angosto, es el camino del amor, es el camino de la cruz. Y por eso hoy venimos al Señor de los milagros, a entregarle nuestras situaciones, no a que nos quite la cruz. Señor, quítame la cruz. No, eso no lo podemos pedir. Como dice San Pablo, no sabemos lo que estamos pidiendo. Solo debemos pedirle al Señor, Señor, enséñanos a cargar la cruz como tú la has cargado. Enséñanos a dar la vida. Enséñanos a amar como tú nos has amado. De hecho, Él lo hizo. Cuando digo, hagan esto, yo les mando, ámense unos a otros. Y hoy el Señor nos interpela. No venimos a pedirle a Él cosas o situaciones que nos alejen de la cruz, al contrario. Debemos gloriarnos en la cruz de Jesucristo. Y si estamos pasando por una necesidad, por un problema, una enfermedad, demos gloria a Dios, porque vamos por el camino perfecto, por el verdadero. Entre más dificultades tengamos para avanzar en el camino de la fe, es porque vamos por buen camino. La cruz nos trae, Cristo nos atrae, y Él va adelante enseñándonos cómo debemos vivir. En el medio de este mundo, Él va adelante enseñándonos a vivir como hermanos. A propósito de hermanos, la historia del Señor de los Milagros nos dice de aquella mujer que ve en el hombre sufriente, el hombre que va a ser encarcelado a Cristo. Aquella mujer que ya tenía a Cristo en su corazón, ya tenía ese deseo de seguirlo, y dice la historia que ella va a comprar o quiere comprar un Cristo, una imagen de Jesús, para tenerla en su casa. Y que cuando va a comprarlo se encuentra que hay un hombre que va a ser encarcelado. Y ella se acerca, ella dice que, y se entera de lo que sucede, y ella se desprende de sus monedas para pagar el rescate de aquel hombre. Eso significa que Cristo se ha canjeado por nosotros que estábamos presos, condenados por el pecado y la muerte, y nos ha dado la salvación. Y ella entonces, o desde ahí se dice, vale más la libertad de un hombre que la posesión de una imagen. Y desde ahí empieza la romería hasta el día de hoy a este santuario. Cristo vive en nosotros, Cristo vive en el que sufre, Cristo vive en la comunidad, Cristo vive en los hermanos. Por eso, el Señor nos invita en este día, ya que damos apertura oficial a las rogativas del año 2025, en este 14. Invito a que todos vengan aquí a peregrinar a la Basílica al Señor de los Milagros, siempre teniendo esa idea de servir, de amar, de ayudar como aquella mujer. Que pensemos, ¿yo qué puedo servir? ¿Yo qué puedo hacer por los demás? Y que tengamos abierto el corazón a su perdón y a su misericordia. Y que vayamos a proclamar por todo el mundo que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios está con nosotros y que debemos ir a comunicar eso. Por eso los invito a todos los que nos siguen a través de los canales de televisión, redes sociales, y damos como apertura a este año próximo 2025 las rogativas al Señor de los Milagros, que coinciden con el jubileo de la Iglesia Católica. Peregrinos de la esperanza. Debemos ser peregrinos de la esperanza, de la fe y de la alegría. Por eso, en nombre de los Padres Misioneros Redentoristas, los invitamos, en primer momento, a dejarnos abrazar por el amor de Dios. En segundo momento, a no pedirle a Cristo que nos quite las dificultades y la cruz, sino que
todos los días nos abracemos a ella, al amor y al servicio. Y tercero, que todos están invitados a que el próximo año vengamos a este santuario, como lo hemos hecho siempre, a las rogativas al Señor de los milagros. Que así sea. Vamos a ponernos de pie para hacer